Muy bien, en un video anterior trabajamos la transformada inversa de Laplace utilizando el primer teorema de traslación. Toca el turno al segundo teorema de traslación, es decir, en este video vamos a ver cómo se obtiene la transformada inversa de Laplace de funciones en donde existe la necesidad de que trabajemos el segundo teorema de traslación. A ver, cuando calculamos la transformada de Laplace de f de t menos a, función trasladada, por mu de t menos a truncada. Acuérdense que f de t menos a significa que f de t está trasladada y al multiplicarse por la mu de t menos a, esto significa que está truncada, que su gráfica está truncada. Al aplicar la transformada de Laplace a una función trasladada y truncada, el resultado nos daba e a la menos as por f de s. Ahora vamos a calcular la transformada inversa de Laplace de e a la menos as por f de s, es decir, de una función f de s, en la cual está multiplicada por una exponencial. El resultado de esta transformada inversa nos va a dar como resultado una función variable en el tiempo f de t, trasladada y truncada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el teorema? Vamos a observar que aquí la función f de s, para saber que voy a aplicar el segundo teorema de traslación, es necesario que esa función esté multiplicada por una exponencial e a la menos as. Te aclaro que aquí la potencia de e siempre va a ser negativa. Sí, porque así lo arrojó el segundo teorema de traslación cuando trabajamos la transformada de Laplace. ¿Sí? Tal cual aquí la f de s se va a multiplicar por una función que tiene una potencia negativa, e a la menos as. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? Pues lo primero que voy a necesitar es calcular la transformada inversa de f de s, lo cual va a ser f de t. ¿Sí? Entonces, implícitamente, aquí ya vamos a expresarla trasladada a unidades. ¿Quién es a? Pues a viene siendo este valor que te presento aquí, ¿sí? En el exponencial, e a la menos as. Entonces, quiere decir que necesitamos solamente dos cosas: conocer el valor de a y encontrar la transformada inversa de f de s, ¿sí? Para que esto nos dé f de t menos a multiplicada por la mu de t menos a. Así es. Entonces, por ejemplo, podemos elaborar un procedimiento como el siguiente. Si tengo la transformada inversa de a la menos as por f de s, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que tener la transformada inversa de f de s, ¿de acuerdo? En donde la t de esta transformada inversa aquí dice que la voy a trasladar a t menos a. Entonces, la transformada inversa de la f de s, ya cuando la obtenga, la vamos a trasladar la t a t menos a, ¿sí? Y este resultado, que viene siendo este, a la vez lo vamos a multiplicar por mu de t menos a, tal como lo estamos mostrando aquí, ¿ok? Ahora, ¿quién es la transformada inversa de f de s? Pues viene siendo f de t. Y nuevamente aquí aclaramos, y esa f de t se va a trasladar la t a t menos a y se va a multiplicar por mu de t menos a. Aquí ya la t la trasladamos a t menos a, por lo tanto el resultado final es f de t menos a por mu de t menos a. ¿Sí? Función trasladada y truncada. Bien. Por ejemplo, vamos a resolver el problema número 1. En el problema número 1 tenemos la transformada inversa de s por e a la menos pi sobre 2s sobre s cuadrada más 4. Lo que decíamos, para utilizar el segundo teorema de traslación, yo necesito que la función f de s esté multiplicada por este exponencial. Lo que significa que en mi problema número 1, mi función f de s vendría siendo s sobre s cuadrada más 4. ¿Ok? Y bueno, el exponencial e a la menos as sería e a la menos pi sobre 2s. Lo cual indica que la traslación t menos a vendría siendo a este valor de a. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí la a valdría pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este procedimiento, pues tendríamos que sería igual a la transformada inversa de f de s, en donde la t
está trasladada a t menos a por mu de t menos a, ¿sí? Es decir, que si mi f de s es s sobre s cuadrada más 4 y mi a es pi sobre 2, entonces este paso aquí me daría transformada inversa de s sobre s cuadrada más 4, ¿sí? Y el resultado de esa transformada inversa haríamos la traslación de t a t menos pi sobre 2. Aquí está. T se traslada a t menos a, donde a es este valor, ¿sí? Es decir, la a es pi sobre 2, ¿de acuerdo? Mucho cuidado aquí con el signo de la traslación. Te voy a recordar que estas traslaciones siempre van a ser negativas, lo que significa que nuestras funciones variables en el tiempo f de t siempre se trasladan hacia la derecha, ¿de acuerdo? O sea que si, por ejemplo, tú lo ves más fácil, si decimos aquí menos a, aquí debe ser t menos a, sí, t menos a y t menos a, exactamente. Si lo ves de esa manera más fácil, pues entonces toma también en cuenta el signo, ¿sí? Entonces, así como aquí decimos que el exponencial es menos pi sobre 2s, ¿sí? Y si aquí tenemos menos a, aquí tendríamos t trasladada a t menos pi sobre 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a la vez multiplicada por mu de t menos pi sobre 2, que coincidan los signos, ¿sí? Correcto. ¿Y quién viene siendo la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 4? Pues es un coseno de 2t, ¿de acuerdo? En donde la t la vamos a trasladar a t menos pi sobre 2, ¿sí? Y vamos a multiplicar obviamente por la mu de t menos pi sobre 2, ¿ok? Que aparece implícitamente, de acuerdo con el segundo teorema de traslación, ¿sí? Entonces, finalmente, esta t del coseno de 2t, vamos a expresarlo como t menos pi sobre 2. Aquí está. Y nos quedaría coseno de 2 por t menos pi sobre 2 por mu de t menos pi sobre 2. Y listo. Nos queda que la función coseno de 2t, aquí nos aparecería como una función trasladada, ¿sí? Y a la vez su gráfica está truncada porque se multiplica por una mu de t menos pi sobre 2. Y que ese truncamiento sucede justo en el valor en donde t es igual a pi sobre 2. Correcto. Bien, vamos con el problema número 2. Tenemos la transformada inversa de a a la menos 3s sobre s a la cuarta. Como aparece en un exponencial e a la menos 3s, entonces vamos a usar el segundo teorema. Una vez más, f de s debe estar multiplicado por un e a la menos as. Por lo tanto, aquí mi f de s pues sería 1 sobre s a la cuarta, ¿sí? Multiplicada por e a la menos 3s. Y mi traslación pues sería a t menos 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener, de acuerdo a lo que explicamos aquí de procedimiento, que esto sería lo mismo que la transformada inversa de f de s, ¿sí? En donde la t se va a trasladar a t menos a, aquí está, y multiplicarse por mu de t menos a, ¿ok? Entonces, aquí nos quedaría que como f de s es 1 sobre s a la cuarta, entonces vamos a tener la transformada inversa de 1 sobre s a la cuarta, en donde ese resultado, la t se va a trasladar a t menos 3, acuérdate el signo, ¿sí? Y multiplicarse por la mu de t menos 3. Ok, la transformada inversa de 1 sobre s a la cuarta, pues va a ser t cúbica, completando arriba con un 3 factorial, ¿de acuerdo? Y afuera con 1 sobre 3 factorial, ¿sí? Pero 1 sobre 3 factorial es un sexto, ¿sí? Y la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la cuarta, pues viene siendo t al cubo. Aquí ya lo tuvimos, ¿sí? En donde la t se va a trasladar a t menos 3 y vamos a multiplicar la función por la mu de t menos 3. Ya dijimos, implícitamente aparece la mu de t menos 3 porque ya estamos aplicando el segundo teorema de traslación. Entonces, finalmente esta t la trasladamos a t menos 3 y nos quedaría un sexto de t menos 3 al cubo por la mu de t menos 3. Así es. Ahora, en el número 3 tenemos la transformada inversa de a la menos s sobre s al cuadrado menos 16
menos e a la menos 4s sobre s a la sexta. Bien, está claro que aquí son dos transformadas inversas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y como nos aparece el exponencial aquí e a la menos s y aquí e a la menos 4s, entonces vamos a aplicar el segundo teorema de traslación en ambas transformadas inversas. Muy bien, en la primera vamos a identificar que la f de s es 1 sobre s cuadrada menos 16, ¿sí? Y que la traslación va a ser a t menos 1. Aquí está. Entonces nos quedaría transformada inversa de 1 sobre s cuadrada menos 16, en donde la t se va a trasladar a t menos 1. ¿Sí? A t menos 1. ¿De acuerdo? Multiplicamos por mu de t menos 1, porque ya estamos aplicando el segundo teorema. Por eso ya nos aparece aquí la mu de t menos 1. Y recuerda que la traslación de la mu debe ser la misma traslación que la de la función f de t. ¿Sí? En la siguiente transformada inversa, la f de s es 1 sobre s a la sexta. ¿Ok? Y la traslación sería, t se trasladaría a t menos 4. Entonces nos quedaría transformada inversa de 1 sobre s a la sexta, ¿sí? En donde la t se traslada a t menos 4. Y este resultado se va a multiplicar ahora por una mu de t menos 4, conservando la traslación, ¿sí? La misma traslación. Muy bien. Para la primera transformada inversa, pues abajo tenemos una diferencia de cuadrados y arriba una constante. Eso nos va a arrojar un seno hiperbólico, ¿sí? Pero arriba me faltaría un 4 arriba, y por lo tanto sería un cuarto afuera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería un cuarto del seno hiperbólico de 4t. Pero como la t se traslada a t menos 1, aquí ya te la hice más directo, ¿sí? Otra vez. Vamos a completar con un 4 arriba y con un cuarto afuera, para que la transformada inversa de 4 sobre s cuadrada menos 16 me arroje un seno hiperbólico de 4t. Pero ese seno hiperbólico está trasladado a t menos 1. Entonces nos quedaría un cuarto de seno hiperbólico de 4, t menos 1, ya trasladado. Y multiplicado por mu de t menos 1. Así es, ¿sí? La segunda transformada inversa. Bueno, aquí nos faltaría un 5 factorial, porque tengo s a la sexta abajo. Aquí sería 5 factorial adentro y un 1 entre 5 factorial afuera, lo cual me daría 1 entre 120. ¿Sí? Aquí está, negativo, menos 1 entre 120, ¿de acuerdo? Y la transformada inversa de 5 factorial entre s a la 6, pues viene siendo t a la quinta, pero tiene una traslación a t menos 4. Entonces nos quedaría t menos 4 a la quinta, multiplicando a mu de t menos 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el resultado final para esta suma de transformadas sería un cuarto del seno hiperbólico de 4 t menos 1 por mu de t menos 1 para la primera transformada inversa, ¿sí? Menos 1 sobre 120 t menos 1 a la quinta por mu de t menos 4 para la segunda transformada inversa de Laplace. Bien, ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos una transformada inversa como esta? Dice, transformada inversa de a la menos 3s sobre s por s cuadrado más 1. Una vez más, si tenemos un exponencial e a la menos as multiplicando la función f de s, tenemos que usar el segundo teorema de traslación. Pero resulta que aquí mi función f de s no es una función directamente de la tabla básica. Es un cociente 1 sobre s por s cuadrado más 1. Así es, ¿sí? Entonces vamos a expresar esto como la transformada inversa de f de s, que es 1 sobre s por s cuadrado más 1, en donde este resultado se va a trasladar a t menos 3, ¿sí? En donde t se traslada a t menos 3. Y a la vez lo vamos a multiplicar por una mu de t menos 3. Así es, ya estamos aplicando el segundo teorema de traslación. Solamente que esta transformada inversa decíamos que no pertenece a la tabla básica. Es decir, vamos a tener que usar fracciones parciales.
Ok, entonces trabajaríamos el método de fracciones parciales y el resultado que se obtenga del uso de fracciones parciales, pues trasladaríamos esas funciones a t-3 y las multiplicamos por mu de t-3. ¿Sí? Entonces vamos a sacar este cociente fuera de la transformada inversa. Aquí está, 1 sobre s por s cuadrada más 1. ¿Sí? Claramente se observa que aquí trabajaríamos el caso 1 y el caso 3 de fracciones parciales. ¿Sí? Factores lineales no repetidos, tendremos a sobre s. Factor cuadrático no repetido sería bs más c sobre s cuadrada más 1. ¿Ok? Entonces, el común denominador para hacer esta suma sería s por s cuadrada más 1. Aquí está. Luego, para obtener el numerador, sería s por s cuadrada más 1 entre s. Sería s cuadrada más 1 por a. Nos quedaría a por s cuadrada más 1. Ok, más el denominador s por s cuadrada más 1 sobre s cuadrada más 1, pues se elimina s cuadrada más 1 y nos quedaría s que multiplica a bs más c. Aquí está, bs más c por s. De esta manera ya podemos encontrar la ecuación que nos va a ayudar a calcular los numeradores a, b y c. La ecuación sería 1 igual a por s cuadrada más 1 más b por s más c por s. Aquí está la ecuación. Bien sencillita que nos quedó la ecuación. ¿Sí? Entonces iniciamos dándole valores a s para ver si podemos encontrar algunos numeradores. Y sí, dándole a s el valor de 0, a sustituirlo aquí, pues voy a poder encontrar a. ¿De acuerdo? Si s es igual a 0, sustituimos en esta ecuación y nos quedaría 1 es igual. Si s vale 0 quedaría a por 1 y por supuesto aquí la s0 y se va a eliminar todo este término. Por lo tanto la a sería igual a 1. Aquí está el valor de a. ¿Ok? Bien, tenemos el valor de a, pero nos faltaría el valor de b y el valor de c. Entonces lo que se tiene de este lado lo vamos a desarrollar para obtener los otros numeradores. ¿Sí? Aquí tendríamos as cuadrada más a. Aquí está, mira. As cuadrada más a. Luego sería más bs cuadrada más c por s. Aquí está. Más bs cuadrada más c por s igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a asociar los términos de potencias iguales. Tendríamos a más b multiplicando a s cuadrada. Más c por s. Aquí está. Más a. Aquí está. Y como del otro lado, solo contamos con el término independiente 1, ¿sí? Vamos a agregar dos términos más, uno en s cuadrada y otro en s, para que nos quede 0s cuadrada más 0s más 1. De esta manera, ya podemos encontrar las ecuaciones. La ecuación número 1 sería a más b igual a 0. Aquí está. Ecuación 2. C es igual a 0 y ya tenemos aquí el valor de c. Ecuación 3a igual a 1. Ya lo sabíamos, ¿sí? Y además encontramos el valor de c. Por lo tanto, para encontrar el valor de b, pues solamente sustituimos aquí el valor de a, ¿sí? Si a es igual a 1, entonces la b nos va a dar igual a menos 1. Aquí lo estamos diciendo. Sustituir a en 1 para obtener que b es igual a menos 1. Exactamente. Entonces ya tenemos los tres valores. A es 1, b es menos 1 y c es 0. Vamos a regresarnos para recordar que las fracciones parciales eran estas. Entonces sustituimos el valor de a igual a 1, el valor de b igual a menos 1 y la c igual a 0. ¿Ok? Entonces nos quedaría igual a lo siguiente. Recordemos que la transformada inversa que estamos obteniendo, a ver, ya la llevamos así. Aquí está, mira. Llevamos así la transformada inversa. Es transformada inversa de 1 sobre s por s cuadrada más 1, en donde t se traslada a t-3, por medio de t-3. Pero este 1 sobre s por s cuadrada más 1, pues viene siendo esta suma de fracciones parciales. ¿Sí? Ya sustituido los valores a igual a 1, b igual a menos 1 y c igual a 0, continuando con esta transformada inversa, nos quedaría lo siguiente.
Aquí está, mira. Sería, esto es igual a la transformada inversa de 1 sobre S, porque A es 1. Aquí dice menos S sobre S cuadrado más 1, porque la B es menos 1, ¿sí? Y como la C vale 0, ya no la estamos escribiendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí está una vez más. La C vale 0, la B vale menos 1, el menos lo estamos sacando aquí a un ladito y la A vale 1. ¿Ok? Aquí está. Entonces, una vez obtenida esta transformada inversa, la T se va a trasladar a T menos 3 y el resultado se multiplica por la mu de T menos 3. Bien, entonces, vamos a separar en dos transformadas inversas. La primera sería la transformada inversa de 1 sobre S, en donde T se traslada a T menos 3 y se multiplica por mu de T menos 3. Aquí está, mira. La inversa de 1 sobre S, donde T se traslada a T menos 3 y se multiplica por mu de T menos 3. ¿Ok? Luego vamos a tener menos la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 1. Aquí está. En donde la T se traslada a T menos 3. Aquí está. Por mu de T menos 3. Aquí está. ¿Ok? Bien. La transformada inversa de 1 sobre S, pues es la función unidad. Por lo tanto, aquí solamente me quedaría mu de T menos 3. ¿Sí? Y la inversa de S sobre S cuadrado más 1, pues viene siendo un coseno de T. Pero la T está trasladada a T menos 3. ¿Sí? Aquí está, nos quedaría coseno de T menos 3. Y lo multiplicaríamos por la mu de T menos 3. Así es. Así nos quedaría. Entonces el resultado final sería mu de T menos 3 menos el coseno de T menos 3 por la mu de T menos 3. Correcto. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo número 5, algo muy parecido, ¿sí? Nuevamente tenemos la transformada inversa de una función e a la menos s dividida entre s cuadrada más 3s menos 4, ¿sí? Aquí lo puse así a un ladito para que lo apreciemos mejor, ¿verdad? El e a menos s lo ponemos aquí a un lado y multiplica a 1 sobre s cuadrada más 3s menos 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es mi función f de s. ¿Ok? Entonces voy a tener transformada inversa de f de s, que es 1 sobre s cuadrado más 3s menos 10. ¿Sí? Esta transformada inversa, la t se va a trasladar a t menos 1, porque aquí tengo e a la menos s. ¿Sí? Aquí está. Y la voy a multiplicar por mu de t menos 1. Así es. Si se te hace más simple, separar así el exponencial de la función f de s. Aquí lo hice así por si se te hace más simple, ¿verdad? Pues lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues la inversa de 1 sobre s cuadrado más 3s menos 10 implica que nuevamente utilicemos fracciones parciales. Entonces vamos a trabajar 1 sobre s cuadrado más 3s menos 10. Aquí está, ya lo sacamos fuera de la transformada inversa, ¿sí? Vemos que podemos factorizar el denominador, ¿sí? Como s más 5 por s menos 2. Por lo tanto, aquí estaríamos trabajando el primer caso de fracciones parciales. Tendríamos dos fracciones parciales, que serían a sobre s más 5 más b sobre s menos 2. Así es, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí la suma, sacando como un denominador s más 5 por s menos 2. Aquí lo tenemos ya, ¿sí? Habíamos comentado ya en videos anteriores, cuando usamos fracciones parciales, caso 1 o caso 3, que podemos obtener el numerador multiplicando cruzado, a por s menos 2, así es, y b por s más 5, ¿de acuerdo? Pero también comentamos que esto lo podemos hacer cuando los denominadores, todos los denominadores son diferentes, ¿de acuerdo? Claro que también pudimos haber utilizado el procedimiento del ejemplo anterior, ¿verdad? Es lo mismo, denominador entre denominador y resultado por el numerador. Denominador entre denominador y el resultado por el numerador. Ese procedimiento te recuerdo que es el formal. Bien, entonces nuevamente tenemos que igualar 1 entre a por s menos 2 más b por s más 5. Aquí está la ecuación. ¿Okay? Y observamos que le podemos dar a s el valor de 2. Aquí está, para que se elimine a y poder obtener el valor de b.
Entonces nos quedaría que 1 es igual a, se elimina A y tendríamos aquí 7B, aquí está. El 7 pasa dividiendo y la B sería 1/7. ¿Ok? También vemos que le podríamos dar a S el valor de menos 5 para que se elimine B y podemos obtener el valor de A. Entonces, si S es menos 5, nos quedaría 1 es igual, aquí sería menos 5 menos 2 sería menos 7 por A, ¿sí? Aquí está. Y pues claro que aquí se va a eliminar la B, ¿sí? El menos 7 pasaría dividiendo y la A valdría menos 1/7. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la transformada inversa, ¿sí? Recordemos que nos quedamos aquí en este paso, en donde ahora vamos a sustituir aquí el valor de las fracciones parciales, A sobre S más 5 y B sobre S menos 2, donde A es menos 1/7 y B es igual a 1/7, ¿sí? Y pues este resultado se va a trasladar la T a T menos 1 y se va a multiplicar por μ de T menos 1, ¿ok? Entonces aquí está. Vamos a tener que la A es menos 1/7, entonces tendríamos transformada inversa de menos 1/7 sobre S más 5. Aquí está. Y la B es 1/7, tendríamos más 1/7 sobre S menos 2. Todo este resultado, la T se va a trasladar a T menos 1 y vamos a multiplicar por la μ de T menos 1. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo ya un poquito más directo. Sería menos 1/7, lo mandamos para afuera, ¿sí? Y vamos a aplicar la inversa a 1 sobre S más 5. Esto me va a dar E a la menos 5T, ¿sí? Y la T la voy a trasladar a T menos 1. Aquí está. Y a la vez la voy a multiplicar por μ de T menos 1. Aquí está, ¿sí? La otra. El 1/7 lo sacamos fuera de la transformada inversa. Aplicamos la inversa de 1 sobre S menos 2, que es E a la 2T, ¿sí? Y el resultado vamos a trasladar la T a T menos 1 y a multiplicarlo por μ de T menos 1. ¿De acuerdo? Aquí también ya lo hicimos un poquito más directo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues únicamente esta T, expresar la traslación a T menos 1. Entonces nos quedaría menos 1/7 de E a la menos 5 T menos 1 por μ T menos 1. Aquí está. Menos 1/7 de E a la menos 5 T menos 1 por μ de T menos 1. Más, aquí lo mismo, sería 1/7 de E a la 2 T menos 1, ¿sí? Por μ de T menos 1. Aquí está. Más 1/7 de E a la 2 T menos 1 por μ de T menos 1. Correcto. Entonces, pues este fue el segundo teorema de traslación, ¿sí? Ya vimos cómo se aplica, ¿de acuerdo? Recordamos que para aplicarlo necesitamos que aparezca un exponencial, ¿sí? Es el requisito, ¿verdad? Me tiene que aparecer un exponencial siempre con potencia negativa, ¿de acuerdo? Y ese exponencial está multiplicando a la función f de s. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta este procedimiento, podemos obtener la transformada de Laplace utilizando el segundo teorema de traslación. Muy bien, entonces eso es todo en el video. Déjame tus comentarios para cualquier duda, con gusto te contesto. Y nos vemos en el siguiente video tutorial.